buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde para poder compartir un poquito sobre este tema, los UPS Atlantic Power 2024, sistemas para misión crítica. Les agradezco a todos su asistencia, su participación aquí y bueno, si tienen alguna consulta más adelante, no duden en dejarnos en el chat sus preguntas o levantar la mano para hacer este espacio un poquito más participativo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya entrando en materia, vamos a ver un poco sobre la introducción de los equipos UPS, una breve introducción para recordar. Hace poco en un webinar que tuvimos, pudimos ver mucho sobre UPS, pero vamos a refrescar un poquito esa información. El reglamento eléctrico que rige los equipos, los UPS convencionales o los standalone y los UPS modulares. Vamos a ver un poquito sus ventajas, características y las distintos beneficios de cada uno de las dos topologías. ¿Qué factores influyen en el costo del proyecto, de un proyecto que involucre estos equipos o qué deberíamos tener en cuenta para optimizar justamente el tema del costo? Y las estrategias para mejorar la eficiencia energética del proyecto. Y finalmente, las innovaciones en UPS, que es lo último que se está viendo, cómo va el camino de los UPS o hacia dónde va, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver un poco en la introducción, bueno, ¿qué es el UPS, no? El UPS es el Sistema de Alimentación Ininterrumpida, por sus siglas SAIS, o UPS en castellano. Entonces, este equipo es el que nos permite generar electricidad cuando hay un corte de la red eléctrica pública o de la empresa eléctrica, por así decirlo. Cuando esta red nos corta de suministro, el UPS es el sistema que nos permite continuar trabajando de forma normal. Entonces, acá podemos ver cómo funciona este equipo UPS. Entonces vemos en esta animación las distintas opciones, ¿no? Las distintas formas en cómo está trabajando el UPS. Bueno, aquí vemos que la utilitaria nos entrega una energía distorsionada, digamos, con ruido, una energía no pura. Sin embargo, este equipo UPS lo que nos hace es entregar a nosotros, a nuestras cargas, a nuestras computadoras, a los tomas regulados que nosotros estamos conectando, una onda sinusoidal pura. Esa es una de las funciones de este equipo. Y la otra es continuar trabajando, como ustedes se pueden dar cuenta en la animación, cuando no hay conexión entre la red pública y el UPS, sin embargo, este sigue suministrando la energía a los usuarios. Este sistema UPS trabaja, tiene distintos modos de operación, o sea, él puede estar trabajando en distintos modos. Los principales modos de operación es el modo normal o el modo online, que es el modo en el cual él está alimentado de la red eléctrica pública, está conectado el rectificador, las baterías, el inversor, digamos, está allí, listo para trabajar, y nosotros tenemos una carga alimentada, es decir, estamos trabajando con el UPS conectado. Y el siguiente modo principal del UPS es el modo baterías, que es cuando la energía eléctrica de red pública ha fallado, y ahora sí, el inversor toma la energía del rectificador, la convierte en energía AC y nos entrega a nosotros la misma onda rectificada que teníamos como cuando estábamos trabajando con el rectificador energizado o alimentado. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la caja? Dentro de esta caja negra llamada UPS tenemos básicamente un rectificador, un cargador de baterías, un banco de baterías y un inversor. Y bueno, hay digamos, sistemas más complejos como el bypass estático, como ya su display y su teclado, entre otros, ¿no? Pero el diagrama básico de un UPS es básicamente este, ¿no? Rectificador, cargador de baterías, baterías, inversor. Ese es el diagrama más básico de UPS, para que no se nos olvide. Entonces, ¿cuáles son las normas que rigen los UPS? Básicamente la norma principal que rige los UPS
es la IEC-EN, la 62040, en sus diferentes versiones, ¿no? Tenemos la EN 62040-1, que es la parte que rige a los UPS con respecto a los requisitos generales y la seguridad. Es decir, los requisitos que el fabricante debe tener o que el fabricante debe demostrar de forma general y de seguridad para los usuarios. La EN 62040-2 es el apartado que nos permite visualizar los requisitos de compatibilidad electromagnética que deben cumplir justamente estos equipos UPS. La 62040-3 es el apartado que nos permite ver los métodos para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo, o sea, las pruebas que justamente deben cumplir los equipos UPS antes de salir hacia los usuarios, ¿no? Y la 62040-4 es todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, los requisitos y los informes. Es decir, este apartado se refiere a que los fabricantes deben dejarnos ver a nosotros qué tanto impacto tiene nuestro equipo o el UPS que hemos seleccionado, que vamos a usar, con el medio ambiente. ¿Qué impacto va a generar este equipo al medio ambiente? Y bueno, en los equipos, como les mencionaba en la agenda, vamos a hablar un poco sobre los equipos monofásicos, los equipos monolíticos o los UPS convencionales, lo que conocemos como un equipo standalone, un equipo que lo podemos ver como una torre, como tal. Esta topología es la que nosotros conocemos como UPS monolíticas, y que pueden estar en capacidades, hablando de sistemas trifásicos, en capacidades desde 10 kVA, perdón, hasta los 180 kVA en esta serie. Entonces, como podemos ver acá, estos equipos, o sea, ¿cuál es la particularidad de estos equipos? Aquí estamos hablando de que tenemos un rectificador, suponiendo, vamos por poner un ejemplo, vamos a decir que tenemos un sistema de 100 kVA. Entonces, en este minuto, con esta topología de UPS, vamos a tener un rectificador de 100 kVA, un inversor de 100 kVA, un bypass estático de 100 kVA y nos va a alimentar una carga de hasta 100 kVA, hablando de un porcentaje de operación del 100%. Esa es la característica principal de esta topología. Sin embargo, esta topología también nos permite conectar VS de forma horizontal, es decir, esta misma UPS de 100 kVA, nosotros podemos aumentar una serie a la derecha o a la izquierda, por así decirlo, y vamos a obtener un aumento de capacidad, si así lo deseamos, o también podemos tener un aumento de redundancia, es decir, vamos a tener esta UPS de 100 kVA trabajando a un porcentaje de carga X, y el UPS que está al lado va a asumir la mitad de ese porcentaje de carga, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de trabajo de estos equipos y el cual funciona muy bien para muchas aplicaciones, ¿no? Con respecto a los UPS modulares, como podemos ver acá en este pequeño gráfico, los UPS modulares tienen algunas ventajas, ¿no? Y una de las ventajas es que vamos a nosotros a crecer conforme la demanda lo vaya exigiendo. Es decir, con las UPS modulares, por ejemplo, en este caso, tenemos un modular de serie de M que puede ir desde 10 kVA hasta 50 kVA. Entonces, esta serie va a crecer en módulos de 10 y nos puede otorgar hasta 50 kVA de carga. O sea, podemos iniciar de pronto con 20 kVA y luego vamos a poder aumentar su capacidad hasta un máximo de 50. Otra de las ventajas de las UPS modulares es la redundancia y la confiabilidad. Yo les mencionaba en la diapositiva anterior que con los UPS monolíticos también podemos tener una redundancia. Entonces, yo les mencionaba
que podíamos tener un equipo al lado, es decir, conectado en paralelo, y este puede trabajar a cierto porcentaje de carga, y de esta forma vamos a tener una redundancia. Con respecto a los equipos modulares, como los que podemos ver acá, esta redundancia también se puede configurar, pero en este caso no vamos a tener que colocar un equipo adicional al lado, sino que esta redundancia es posible realizarla otorgando módulos adicionales de la potencia que tengamos instalada, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un UPS ATP modular de M de 30 a 300 kVA. Entonces, vamos a suponer, tenemos un sistema en el cual requerimos 250 kVA de carga. Entonces, si nosotros queremos tener una redundancia, podríamos adicionar un módulo adicional de potencia, y de esta forma vamos a tener un sistema de 280 kVA de carga, pero vamos a tener una carga conectada de 250. De modo que si uno de los módulos conectados en este equipo falla, vamos a poder seguir utilizando la carga de forma normal, ya que el módulo adicional es el que va a asumir esta potencia que hemos perdido por esta falla. Otra de las ventajas de los sistemas modulares es el tiempo de reparación. Y es que si nosotros nos ponemos a analizar el UPS monolítico, el UPS standalone, si tenemos una falla en este equipo, ya sea en su rectificador o ya sea en su inversor, nosotros vamos a tener que retirar la unidad, llevarla hacia nuestros laboratorios y en estas condiciones reparar el equipo. Hasta eso, la carga, por así decir, va a necesitar ser respaldada por otra unidad o por la unidad que estaba en paralelo. Este tiempo de reparación digamos, a tomar su tiempo, ya que habría que reemplazar una parte electrónica completa, que puede ser que esté en stock, como puede ser que haya que pedirla, y eso va a tener un tiempo. En el caso de las UPS modulares, vamos a poder ver que si existe alguna falla en alguno de los módulos, va a ser mucho más fácil poder reemplazar directamente el módulo en sitio sin necesidad de desconectar por completamente la unidad, y de esta forma se va a reducir ese tiempo de reparación. Es decir, vamos a poder hacer un reemplazo de una forma más rápida. Y la disponibilidad del reemplazo en caliente, eso tiene mucho que ver con los tiempos. En la mayoría de los casos, todos estos equipos modulares tienen la opción de poder hacer el reemplazo de módulos de forma hot shape, es decir, vamos a poderlo hacer en caliente, lo cual me permite tener más tiempo conectado el UPS a la carga. Es decir, va a haber menos tiempo muerto de este UPS por concepto de reparación. Bueno, al final, todos estos conceptos se relacionan o tienen una relación directa en lo que busca el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el cliente al final cuando quiere ejecutar un proyecto con equipos de potencia como estos, con equipos UPS? Es una disponibilidad máxima o la mayor cantidad de tiempo que me pueda durar este equipo, que pueda estar trabajando de forma correcta, a un buen precio, a un buen costo. Entonces, para eso tenemos que hacernos nuestro mapa mental de cómo es nuestro sistema, o sea, qué es lo que realmente necesitamos, porque de pronto podemos decir que necesitamos un super UPS, pero quizás no hemos hecho el análisis de nuestras cargas. Entonces, tenemos que centrarnos y aterrizarnos en qué tipo de sistema es el que tenemos. Si tenemos un sistema muy crítico, o si de pronto aterrizar en la realidad y si es que mi sistema no es tan crítico y de pronto yo tengo muchísimo más holgura para poder reaccionar ante una emergencia. Entonces yo puse acá el ejemplo de estos vehículos porque más o menos hacemos la relación como cuando vamos a viajar, ¿no? De pronto, si vamos a viajar a un lugar cercano, si vamos a viajar, no sé, acá en Guayaquil a la costa, a la playa, de pronto
bueno, es un viaje corto de 1 hora, de 2 horas como mucho, entonces agarramos el auto y nos vamos. Pero de pronto ya si queremos hacer un viaje en familia al oriente ecuatoriano, ya tenemos que tener en consideración otras cositas, ya no solamente agarramos y nos vamos, sino que tenemos que hacer, bueno, revisión de las llantas, que todo esté bien, el agua, el aceite, llevar provisiones por si acaso. O sea, tenemos que tener una serie de consideraciones adicionales si es que queremos que nuestro viaje salga todo muy bien, ¿no? Y no tener novedades de pronto con el auto por ahí en el camino. Entonces, esta comparación vale la pena en este caso porque en el momento en que nosotros queremos hacer un proyecto con este tipo de equipos, tenemos que ver justamente esa parte, ¿no? ¿Qué tan crítica o qué tan necesario es el porcentaje de criticidad que tenemos para nuestras cargas? Y de esta manera vamos a ahorrar mucho dinero en elegir correctamente el equipo. Entonces, para eso también vamos a tener en cuenta cuánto nos cuesta el proyecto, pero al final el proyecto tiene un costo total, ¿no? No simplemente, el costo realmente que mayormente yo que trabajo con las personas de compras, con, con toda esta gente que de pronto está comprando netamente, a veces nos fijamos netamente en cuánto nos cuesta el equipo, cuánto nos va a costar el proyecto de forma inicial. Pero esa consideración es un tanto equívoca, ya que tenemos que tener en cuenta el costo total. ¿Y qué es el costo total de la propiedad? Al final es la suma de todos los valores que se involucran en el activo hasta el final de su vida útil. Entonces, hablando de UPS, más o menos he hecho acá una relación, un cuadrito para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, el UPS como tal, al inicio, ¿cuánto nos cuesta la inversión del proyecto? Es más o menos aproximadamente el 30%. Y el otro 60% está, digamos, representado por los insumos que este pueda generar, como intercambiables, como baterías, repuestos, entre otros. El tema del servicio que nos va a costar mantener ese activo. Y un 30% también está representado por la electricidad que consume ese equipo. Entonces, la suma, todos estos porcentajes, es lo que al final nos va a dar el costo total. Entonces, acá podemos ver que la electricidad es un costo importante o es un rubro importante para nosotros y que representa realmente mucho, mucho dinero cuando tenemos un equipo UPS. Entonces, en base a este análisis del costo que hemos hecho un poquito, vamos a ver qué factores nomás nos afectan a justamente al proyecto total, al proyecto en general. Entonces, uno de los principales factores que nos afecta al costo es la elección del equipo. Por eso les mencionaba anteriormente que es muy importante que nosotros podamos analizar nuestra carga para poder elegir. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el equipo de acuerdo a qué tipo de carga vamos a alimentar, ¿no? Si tenemos de pronto una carga pequeña, esto puede ser no sé, un rack o puede ser alguna máquina en la industria. Y quizás en nuestro giro de negocio esta carga no va a crecer o no va a crecer tanto como en otros. Otro aspecto a consideración es la proyección del crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahora en el tema de las comunicaciones, cada vez se necesita mayor cantidad de almacenamiento de datos, mayor espacio en la nube. El tema de la virtualización también genera un consumo adicional en el tema de las tecnologías de información. Entonces, todo esto ha generado que actualmente en los racks ya no vayan equipos tan pequeñitos como anterior. Quizás anteriormente veíamos mucho en ciertos racks con equipos de 3 kVA. Ahora ya es diferente. Las tecnologías van evolucionando y ahora podemos tener incluso equipos rackeables de hasta 20 kVA
en tipo trifásico, por ejemplo. Entonces, que antes eso no se veía. Entonces, es importante que conozcamos y que veamos qué tanta proyección de crecimiento tenemos para, de acuerdo a eso, poder escoger la topología, la topología de nuestro UPS que vayamos a poner. Y como tal, el requerimiento eléctrico de la carga, bueno, que si tenemos un sistema monofásico, si nuestra carga es trifásica, cuál es el factor de potencia que está manejando la instalación, también qué tipo de carga es la que vamos a alimentar, si es IT, si es industrial, si requerimos transformador de aislamiento a la salida. Entonces, todas estas son consideraciones que debemos tener y para lo cual siempre acá los ingenieros de Amper Ecuador estamos disponibles para poder hacer ese análisis con ustedes, hacer ese análisis de las cargas, hacer ese análisis del tipo de carga que ustedes tienen y del requerimiento específico que requiere cada proyecto. Otro factor bastante importante y que influye en el tema del costo total del proyecto es el tema del dimensionamiento de la autonomía. Entonces, muchas veces, y yo he tenido muchos casos en los cuales el cliente me dice, no, es que yo necesito media hora de tiempo de respaldo. Entonces, bueno, media hora quizás para 3 kVA es poco, es una inversión, digamos, manejable, pero cuando ya estamos hablando de media hora para 100 kVA, ya estamos hablando de que va a ser un costo bastante importante. Entonces, pero resulta que esos 30 minutos, eh, el cliente o el diseñador en este caso los requiere, pero resulta que él tiene un generador en su edificio, un generador que se enciende al minuto del corte de energía. Entonces, en ese momento, colocar 30 minutos de tiempo de respaldo, teniendo el generador, nos podría generar allí un costo que quizás no vayamos a necesitar. El segundo aspecto con respecto a la autonomía es, bueno, el tiempo que nos requiere según la norma, ¿no? En la actualidad, tanto para centros de datos como para los diseños en plantas industriales, existen normas que muchas veces deben ser cumplidas por nosotros digamos, debemos demostrarle al gerente de producción y debemos demostrarle al mundo que estamos cumpliendo la norma, como por ejemplo en el caso de los centros de datos, un TIER o alguna otra norma. Y para eso necesitamos tener sí o sí un cierto tiempo de respaldo. Entonces, en ese caso, lo que, lo que nos conviene es apegarnos mucho al dimensionamiento de la autonomía con respecto a la cantidad de carga que realmente vamos a conectar a nuestro equipo, ¿no? De pronto, si hemos considerado tener un factor de crecimiento anteriormente, esta autonomía dimensionarla a la capacidad actual que vamos a tener al inicio del proyecto. Otro aspecto bastante importante es el tema del espacio. Recordemos que las baterías, por lo menos plomo ácido, o ya sea en gel o ya sea líquido, son bloques que generan el consumo de espacio en nuestras salas, ya sea salas de energía, o sean salas de datos, o sean cuartos eléctricos, generan un espacio el cual necesitamos enfriar, porque recordemos que la batería para poder aprovechar justamente su eficiencia y poder aprovechar al máximo toda esta energía que nos entregan las baterías, es necesario tenerlas en ambientes controlados, en ambientes en donde podamos nosotros tener eh, el control de la temperatura que hay en ese. Entonces, para ese espacio, a mayor tiempo de autonomía, vamos a también generar un costo en la sala que vayamos a estar utilizando y por ende un costo en la refrigeración que vamos a necesitar para enfriar ese espacio justamente. Entonces, esos son dos parámetros que van muy de la mano y que tenemos que tener en cuenta que a mayor requerimiento de autonomía, el costo se va a ir incrementando. Entonces, otro de los factores que influyen mucho, y se los digo así, mucho en el tema de los proyectos con UPS es el tema de la redundancia.
Entonces nosotros hablamos de un equipo paralelo redundante o de un equipo modular redundante. Entonces, en este caso, en esta primera imagen que podemos ver, vamos a suponer esta es una carga de 120 kVA. Entonces decimos que tenemos un equipo de 120 kVA con una redundancia N. Es decir, en este caso no tenemos una redundancia, ya que si nos ocurre una falla con este equipo de 120 kVA, vamos a tener la pérdida, digamos, o la desconexión de la carga. Entonces, no tenemos como tal algo que nos respalde en caso de una emergencia. En este caso, este es lo que conocemos como redundancia N+1, es decir, en este caso vamos a tener eh, la misma carga de 120 kVA, vamos a tener 200 kVA totales, es decir, colocamos 120 kVA en paralelo y estos equipos de aquí van a estar trabajando a un porcentaje aproximado del 50% cada uno. Es decir, el UPS-A, por así llamarle, va a asumir el 50%, 60 kVA, y el UPS-B asume el otro 50%. En el caso de que uno de los dos falle, el uno se queda con los 120 kVA hasta que regrese el otro. De esa manera, obtenemos la redundancia, si tenemos un equipo en paralelo, y vamos a tener, por así decir, la seguridad de que en caso de que falle uno, el otro nos respalda la carga. Y nuestra tercera opción es el modular redundante, que es lo que les mencionaba anteriormente. Nosotros vamos para una carga de 120 kVA. En este caso vamos a poner el ejemplo con un equipo modular con módulos de 30 kVA de carga, de potencia por cada uno de los módulos. Para llegar a 120 kVA necesitaríamos 4 módulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para tener redundancia en N+1? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un equipo, un módulo de potencia adicional, y de esa forma, en el caso de que tengamos una falla con alguno de nuestros módulos, este módulo puede ser retirado y el módulo en redundancia es el que va a asumir la carga para completar los 120 kVA de carga. Entonces, ¿en qué nos afecta o cómo la redundancia nos afecta al costo final del proyecto? Porque, bueno, si sumamos y restamos, en este caso en el cual no tenemos redundancia, vamos a suponer tenemos un valor X. En el caso del N+1, con un sistema standalone o monolítico, vamos a tener un valor X por 2. O sea, es decir, nuestro costo del proyecto nuestro costo inicial del proyecto va a subir por 2. Y también le deberíamos sumar el tema de que la eficiencia de este equipo, ya que estamos trabajando a un porcentaje bajo de carga, por así decir, al 50%, la eficiencia de este equipo se va a ver reducida, ¿no? Todos estos equipos normalmente están diseñados para trabajar por encima del 70% de carga para poder tener una mejor eficiencia o poder ser un poco más eficientes. Y bueno, y la opción del equipo modular, vamos, si nos ponemos acá, si ya con números, quizás esta solución es un poco más costosa, pero vamos a estar consumiendo apenas 30 kVA adicionales, no como en este caso que estaríamos consumiendo 100 kVA adicionales. Entonces, son costos que al final se nos van a sumar al proyecto en el caso de que escojamos una opción u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el tema de la eficiencia al, al costo total, ¿no? De nuestro UPS? ¿Cómo afecta? ¿Qué tan eficiente es el UPS que estamos escogiendo versus otro? Entonces, acá yo hice una pequeña tablita en el cual comparé dos equipos con diferentes eficiencias.
Por ejemplo, en este caso hice el ejemplo con un equipo de 100 kVA y con una eficiencia del 91%. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo con la cantidad de horas al año, nosotros eh, vamos a poder tener el valor de 78.840 kilovatios hora por año. Entonces, que estamos perdiendo con un equipo de 100 kVA con 91% de eficiencia. Entonces, el mismo ejercicio lo realizamos con el equipo de 100 kVA, pero que tiene una eficiencia que llega al 95%. Entonces, con este equipo, con una eficiencia 4 puntos porcentuales por encima, nosotros vamos a perder aproximadamente 43.800 kilovatios al año. Entonces, si nosotros esa cantidad de kilovatios que estamos perdiendo, que es normal que los perdamos porque recordemos que eh, siempre va a existir en el tema eléctrico este tema de la pérdida, justamente por la generación de calor, por las pérdidas que genera justamente el consumo de la electrónica, existe, pero ¿cuál es el tema en que nosotros debemos fijarnos o tenemos que darnos cuenta en cuál consume menos para de esta forma perder menos kilovatios, que al final se resumen en pérdidas económicas? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos esa cantidad de pérdidas de cada uno de estos dos equipos ensayados, de estos dos ejemplos que yo he puesto acá, por el costo kilovatio hora, acá en Ecuador aproximadamente 10 centavos? Entonces, con el equipo de eficiencia, 91%, vamos a perder anualmente aproximadamente $7.840. Y con el equipo con eficiencia 95%, vamos a perder aproximadamente $43.080. Entonces, si nosotros sacamos la diferencia del uno y el otro, vamos a obtener un valor que al final, si escogemos el de eficiencia más alta, y eso lo multiplicamos en el tiempo, vamos a tener un ahorro, ¿verdad? Si yo escojo el equipo de eficiencia más alta, voy a tener una pérdida menor de potencia, eso es resumido en una pérdida menor en costos al año, y al final, al sacar el diferencial de los dos, voy a tener un ahorro, ¿no? Un ahorro que puede ser significativo de aquí al tiempo, y que si nos damos cuenta representa más o menos el porcentaje de lo que inicialmente me costó el equipo. Es muy posible. Entonces, y finalmente, otro de los factores que afecta el tema del costo total del proyecto es el servicio técnico, ¿no? El servicio técnico es uno de los rubros que mayormente afecta al costo total del proyecto, porque recordemos que el servicio técnico está traducido en horas hombre, en qué tanto tiempo le toma a mi técnico darme el servicio, tanto preventivo como correctivo. Entonces, este servicio técnico, preventivo y correctivo se traduce como la operación del equipo inicialmente, ¿no? Mi equipo está trabajando, tiene ya 5 años de operación. Entonces, ¿qué tantas horas me ha tomado hacerle su mantenimiento preventivo? ¿Qué tan fácil es el equipo para realizarle el mantenimiento preventivo? De pronto hay equipos en los cuales el cableado está distribuido de tal forma y mi instalación tiene la distribución de cables de una manera que no es compatible con mi equipo. Entonces allí vamos a tener un forzamiento, tenemos que cada que vamos a hacer mantenimiento desconectar, volver a conectar, pues son más horas. Entonces, para evitar justamente esto, se hace siempre el análisis previo, ¿no? Digamos, si escogemos un modelo X, tratar de que se escoja el modelo correcto de tal forma en que los cables, la entrada de cable sea compatible con la topología que tú tienes en tu sala de energía, o que sea compatible con la topología de distribución de cables que tú tienes, para que de esta forma no haya futuramente estos problemas.
Otro aspecto es el tema de los reemplazos periódicos. ¿Qué reemplazamos normalmente en los UPS cada cierto tiempo? Reemplazamos los ventiladores, que son unidades móviles, que están trabajando 24/7 y que sufren un desgaste. Entonces, cuando tenemos mayor dificultad para poder intervenir justamente estas piezas móviles, es como complicado, ¿no? Se generan más uso de horas técnicas, los condensadores de la misma manera. Entonces, el tiempo de reparación también es un aspecto importante, ya que a mayor tiempo que nos pueda tomar reparar una máquina, nos va a costar más, ¿no? De pronto, si es que tienes un equipo allí conectado, eh, qué sé yo, que es muy importante y que necesita estar protegido, y tu PC ha fallado y has tenido que llevarte el equipo hacia el laboratorio, hay una logística que se genera por sacar el equipo, más el tiempo de las piezas que pueda tomarme traerlas o reemplazarlas, más el tiempo que tiene que estar a prueba. Es un tiempo que también se traduce al final en costos que finalmente termina pagando el usuario, ¿no? Entonces, estos tiempos de reparación, ¿cómo se pueden mejorar teniendo en cuenta que nuestro equipo sea justamente, tenga mayor adaptabilidad justamente para el técnico, para el servicio técnico? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? De pronto, ¿cómo es la distribución de sus ventiladores? ¿Qué tan fácil es? ¿Sus condensadores? ¿Qué tan fácil es sacarlos, retirarlos? Son preguntas que puedes generar antes de poder generar netamente una adquisición de un proyecto, o podemos especificar qué requiere nuestro proyecto para poder tener así un equipo que sea mucho más cómodo y amigable para nuestro amigo el técnico. Entonces, y el último aspecto que afecta mucho en el tema del servicio es el aspecto de la instalación y el posicionamiento. Entonces, ¿cuánto me va a costar a mí en tiempo, en logística y en personas y máquinas trasladar un equipo de una topología u otra? Entonces, de pronto, si yo quiero un equipo standalone y este es un equipo de, no sé, 180 kVA, voy a necesitar un mayor volumen de personas para poder moverlo, que quizás un UPS modular, el cual se sacan los módulos y se transportan de modo independiente. Entonces, ese aspecto es el que también nos genera ciertos costos eh, que quizás no vemos al inicio, pero que sí al final son pagados por el usuario y que dependen con lo que hayamos elegido al inicio como idóneo para nuestro proyecto. Entonces, ahora, ¿cómo mejoramos justamente este tema de los costos? ¿Cómo mejoramos la eficiencia, tanto en costos como energética de nuestro proyecto? Entonces, uno de las principales formas de poder mejorar nuestro proyecto es optimizando la forma como calculamos lo que requerimos. Entonces, en la actualidad ya hay muchas herramientas para poder digamos, calcular de forma eficiente los sistemas, lo que requerimos para nuestros sistemas. Escucho como un retorno. Entonces, por ejemplo, acá les he puesto en la diapositiva un ejemplo. Esto se refiere al dimensionamiento de un banco de baterías. Actualmente nuestro fabricante Atlantic Power nos ha otorgado esta herramienta para poder dimensionar de forma técnica y de forma muy profesional el tema de los bancos de baterías, de acuerdo a un estándar internacional. Es una herramienta web, por ejemplo, en este caso, con el cual nos permite dimensionar el banco de baterías a la carga específica y seleccionando los distintos modelos de batería. No, en este caso nos permite verificar qué porcentaje de sobredimensionamiento tenemos, nos permite ver
cuánto tiempo de respaldo específico vamos a tener. Entonces, y herramientas como estas hacen que nosotros podamos dimensionar soluciones acordes a la realidad del cliente, ¿no? Y asimismo, para dimensionar el tema de las capacidades de los equipos, para dimensionar el tema del requerimiento eléctrico de los equipos. Siempre apoyados de nuestros fabricantes, tratamos de utilizar la mayor cantidad de herramientas tecnológicas para que de esta manera sean más eficientes las soluciones que se brindan. Otro tema para mejorar el tema de la eficiencia energética del proyecto es no solamente tener en cuenta el equipo que vamos a adquirir, sino también de qué forma lo vamos a mantener de forma correcta. Entonces, por ejemplo, el UPS está muy de la mano con el tema de la refrigeración de nuestra sala. Nosotros no podemos poner casi en ninguna instalación un UPS sin sistema de refrigeración. Siempre van a existir estos sistemas, tanto como para el UPS como para sus cargas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el tema de la eficiencia de lo que consumimos en esta sala? Es enfriando lo estrictamente necesario. Entonces, ¿qué es lo que qué vamos a enfriar? No sé, una sala de datos, supongamos. Entonces, para enfriar esta sala de datos, sea muy grande o sea muy pequeña, siempre vamos a ahorrar mucha plata si es que nosotros hacemos o podemos diseñar de tal forma en que enfriemos el pasillo o la cara de los equipos que tenemos que enfriar. De manera que así no enfriamos en donde no necesitamos y por tanto generamos una pérdida innecesaria en la generación del frío. Y obviamente consumimos más energía si es que queremos enfriar de pronto toda la sala. Queremos mantener muy frío todo y quizás eso no es necesario. Quizás lo necesario es enfriar en donde se genera justamente, eh, donde están los equipos que justamente pueden sufrir algún daño por el tema del calor. Entonces, acá un pequeño ejemplo de cómo se puede ver una sala en la cual estamos distribuyendo el frío y el calor de forma separada. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, no enfriamos el pasillo caliente, entonces no tenemos esa pérdida de energía en enfriar un pasillo de calor. Entonces, otra forma de mejorar y de ahorrar mucha plata, y es como lo que les mencionaba anteriormente, el tema de escoger la eficiencia idónea del equipo de potencia, del equipo UPS en este caso, que vamos a escoger, ¿no? Como les mencionaba también anteriormente, mayormente los sistemas son más eficientes cuando se apegan más al 100% de su capacidad. Suponiendo yo tengo un equipo de 60 kVA, este va a ser mucho más eficiente si yo lo tengo trabajando a 60 kVA que a 30 kVA. Eh, ¿Por qué? Porque va a estar utilizando toda la energía para la cual fue diseñada, es decir, vamos a perder menos. Suponiendo si yo tengo 60 kVA de carga y solo uso 30, entonces me va a estar consumiendo igual los 60 y voy a usar solo 30. Entonces, y es menos ese porcentaje de eficiencia. Entonces, esta elección de un sistema más eficiente que otro, al final se reduce tanto en costos, en precio, o sea, de pronto inicialmente nos cuesta un poco más comprar un equipo un poco más eficiente, pero en el tiempo vamos a ver que ese equipo gasta menos energía. Y ese consumo inferior de energía se traduce en dinero para nosotros y también en una contribución ecológica, ¿no? En una contribución hacia el medio ambiente, porque en la actualidad, por ejemplo, acá toda la región estamos teniendo ya ese problema de la energía, tenemos, al menos acá en Ecuador, el sistema energético tiene muchos problemas, tenemos muchos problemas de tipo energético, hay una crisis energética como tal en nuestro país y en la región también.
Entonces, escoger este tipo de sistemas de potencia con eficiencias más altas nos permite contribuir un poco con este problema, permite contribuir a no generar más sobrecarga a los sistemas de potencia de forma innecesaria. Y finalmente, bueno, la elección de los bancos de baterías de acuerdo a las necesidades, ¿no? Si es que tenemos un banco de baterías pequeño, vamos a escoger el tipo de baterías que sea acorde tanto al espacio como al tiempo de respaldo que vamos a tener. O si es que tenemos algún requerimiento mayor, vamos a escoger ya quizás otro tipo de baterías. Ya hay innovaciones en baterías como por ejemplo las baterías de litio, que son baterías que utilizan menor espacio y tienen mayor tiempo de vida útil. Ya compatibles con las soluciones UPS. Entonces, y finalmente, otra forma de ver cómo mejoramos la eficiencia energética de nuestro proyecto es poder tener el control al final de lo que tenemos, ¿no? Poder tener las métricas, poder tener la gestión de cuánto estamos consumiendo, poder tener los valores exactos de cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos perdiendo, en qué porcentaje tenemos nuestros equipos, poder tener la información de mantenimientos preventivos que hayamos hecho, de qué mantenimientos correctivos necesitamos hacer de forma preventiva. Entonces, toda esta información al final nos la da el monitoreo y la gestión que podamos tener sobre ese monitoreo. Entonces, esta estrategia nos permite tener básicamente el control real de lo que tenemos. Entonces, si de pronto nuestro UPS está allí nada más y no lo vemos y no sabemos a qué porcentaje de carga está y no sabemos cuándo le cambiamos las baterías, entonces eso al final se va a generar como un consumo mayor, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que los sistemas que escojamos sean sistemas monitoreables, sean sistemas que permitan tener una interfaz comprensible, amigable, y no solamente eso, sino también que permitan gestionar esta energía, ¿no? Poder medir la energía que estamos consumiendo. Una forma de hacerlo es a través de plataformas, puede ser, por ejemplo, el CMMS, que tenemos acá como Amper. Entonces, son herramientas que nos permiten justamente tener estas ventajas de poder monitorear en tiempo real, ya sea las alarmas o ya sea la data de los diferentes equipos. Y bueno, acá, como para ir viendo la parte final, un poco hacia dónde van los UPS, ¿no? Hacia ya la integración con este tipo de baterías, ¿no? Con las baterías de litio, en la actualidad ya compatibles con los UPS. Estos son sistemas que nos permiten tener un sistema CBMS, que es un sistema para la gestión del armario completo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas baterías son bastante óptimas en el tema de espacio. Podemos manejar una gran cantidad de corriente en espacios más pequeños versus el plomo ácido que normalmente conocemos. Y es un sistema totalmente monitoreable, ¿no? Entonces, esta es una solución ya disponible en Atlantic Power. Entonces, y compatible con los UPS justamente que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y bueno, eso para ir terminando.